Si vemos las principales estimaciones mundiales y regionales, observamos en este gráfico las revisiones que fueron hechas por el Fondo Monetario Internacional en su último informe. Dan cuenta realmente de todas aquellas cifras que habían hecho en abril, fueron revisadas a la baja en esta ocasión. Si vemos las barras de color azul, el mundo cerraría el año en torno al 3% de crecimiento, en términos de crecimiento económico. América Latina, la curva de línea punteada estaría en 0,2% en este año, 2019. La curva de color verde se refiere a las economías emergentes, en donde dan cuenta de un crecimiento en torno al 3,9%. Y las economías avanzadas, que es la curva gris, estaría en torno al 1,7%. Si nos vamos a observar los rendimientos económicos de las economías regionales, vemos que Argentina tiene una previsión de crecimiento en torno al menos 3%, Brasil un crecimiento también de 0,9%, aunque positivo, el Uruguay 0,4% y Chile 2,5%. Y el Fondo Monetario Internacional le da un crecimiento o una estimación de crecimiento al Paraguay del 1%. Bueno, si nos vamos ahora a lo que se refiere al crecimiento local, desde la óptica de la oferta, en el sector primario, si vemos el sector de agricultura, habíamos dicho que terminaría en menos 4%. Hoy por hoy, con los datos confirmados según el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los principales rubros agrícolas, tenemos entonces una caída mayor de agricultura de menos 6,2%. La ganadería hay una leve recuperación y eso un poco es como consecuencia de la mayor cantidad de faenamiento, principalmente del ganado bovino, ¿no es cierto? Entonces, menos 1,3 al menos 0,5%, aún sigue registrando tasas negativas. Si nos vamos al sector secundario, el menos 0,5 que anunciáramos en julio pasa al menos 2,4%. Si hay un delta ahí de menos 1,9%. ¿Qué explica esto? Y explican principalmente electricidad y agua, en donde están contenidas las binacionales, y la manufactura, que dentro de manufactura hay comportamientos heterogéneos, pero en su conjunto entonces el sector manufacturero tiene también una revisión a la baja. Entonces, manufactura de menos 0,1 cerraría en menos 1%, construcción de 3,1% al 0,5%, aunque positivo, pero levemente se modera el crecimiento realmente. Y electricidad y agua de menos 4,2% a casi que duplica esta cifra, es decir, a menos 8%. Tanto que el sector terciario, en contraposición con estos dos sectores que todas fueron revisadas a la baja, si bien en el margen hemos revisado también a la baja, es el sector que sostendría este crecimiento anémico que tiene el PIB, ¿no es cierto?, del 3,9 al 3,3%. El gobierno general se mantienen las proyecciones en 6,5%, comercio de menos 2,2% a menos 2,4% y otros servicios de 5,4% al 4,5%. Los impuestos pasan a la franja ya negativa y totalizando el PIB en 0,2%. Ahora vemos por el lado de la demanda, es decir, los componentes de la demanda, ¿qué comportamiento tuvieron? En la mayoría han tenido también una revisión a la baja. Si vemos primero en la columna del 2019, el 0,2, cómo está distribuido entre los distintos componentes del gasto. Si vemos en la parte de la demanda interna, estaría creciendo en 0,9% y esto distribuido entre el 0,8% del consumo de los hogares, el 6,5% el consumo público, menos 1,5% de las inversiones totales, y la demanda externa neta que se observa entonces una retracción en las exportaciones en torno a menos 5,1% y las importaciones en menos 3,4%. Con estos resultados
tenemos un PIB en dólares corrientes en torno al 38.776 millones de dólares. El PIB per cápita está en torno al 5.410 dólares corrientes. Y algunas conclusiones que nos dejan esta revisión. Entonces, veíamos que esta revisión a la baja se ubica en 0,2%. Esto es inferior al 1,5% que habíamos pronosticado en julio. Y explicada principalmente por el lado de la oferta, por los magros resultados agrícolas, principalmente la soja, que ha tenido una fuerte caída por los embates climáticos. La industria manufacturera, en donde sí vemos algunas actividades que han sido también golpeadas como producto de su estrecha relación con el sector agropecuario y el sector externo, es decir, entre ellos está la carne vacuna, ¿no es cierto? Bebidas y tabaco, que tiene que ver un poco con el tema externo, y algunas actividades también relacionadas al sector de la construcción, que fue afectada a principios de año también por las intensas lluvias, es decir, también incidieron en su rendimiento los factores climáticos. Entonces, cuando habíamos visto en julio ese crecimiento del 1,5 fueron afectados por esos factores de la oferta que recientemente comenté, ¿no es cierto? En el tema del comportamiento negativo sin precedentes de la energía eléctrica, eso hay que remarcar, que no tiene precedente esta caída, y sobre todo en 2 años consecutivos. Si bien el año pasado terminó el año con un crecimiento ciertamente anémico, pero esta producción negativa no tiene registro en la historia de la producción de energía eléctrica de las binacionales. Entonces eso afecta directamente también al sector secundario. El comercio también continúa contrayéndose y registrando una tasa negativa en torno al 2,4%, y esto está ligado, digamos, a la mayor incertidumbre global y al enfriamiento de la economía brasileña fundamentalmente, y la inestabilidad económica en Argentina, que son los principales socios comerciales del Paraguay. En el tema de la demanda interna hay un comportamiento menos favorable, y la proyección se corrige a la baja en 1,9%, del 1,9 mejor dicho al 0,9%. Bueno, y hay que decir también, si uno mira por el lado del gasto, hay que decir que la contracción de la agricultura, la ganadería y el debilitamiento en el sector de la construcción han afectado a las inversiones o a la formación bruta de capital fijo. Y esa variable está siendo afectada por una menor compra en maquinarias de equipos por parte de las empresas que están vinculadas a estas actividades y que decidieron, digamos, recortar y postergar sus planes de inversión. En relación a la demanda externa, entonces la incidencia negativa está explicada por los principales renglones exportables, como la energía eléctrica, la soja y la carne bovina, ¿verdad? Esto es consistente con la menor evolución de la actividad. Y bueno, la menor expansión económica limita una recuperación de las importaciones también, es otro renglón de las exportaciones netas o del sector externo. Y la retracción proyectada se explica por una caída generalizada en bienes de consumo, intermedios y de capital.